Buen día amigos, ¿cómo están? Bueno, quería comentarles un poco, ya que justamente el día de ayer estaba viendo, o sea, como, como muchos dicen, ¿verdad? Siempre les leo, pero hay veces que de repente no puedo compartir mucho con ustedes, ¿verdad? Pero el día de ayer, por ejemplo, estuve viendo que una integrante del grupo, ¿verdad? Estaba comentando sus experiencias, ¿verdad? Con algunos movimientos que estaba teniendo en el trabajo. Y me hizo recordar también algunas cositas que estuve experimentando yo en el mío. Eso quería contarles también un poco. Bueno, yo estoy en una empresa de seguridad, o sea, de rastreo vehicular. Y la oficina está en el centro de Asunción. Anteriormente, el lugar donde estamos era una casa, o sea, una residencia, ¿verdad? Una casa grande. Y con el tiempo se hizo dúplex. O sea, la casa se partió a la mitad y se hizo un dúplex. Bueno, eh, anteriormente en el fondo o sea, la oficina en sí, el lugar es bastante grande. Tiene la casa, como le digo, y en el fondo tiene un patio gigante que es donde se estacionan los vehículos, los camiones para los trabajos y todo eso, ¿verdad? Y hay unas construcciones en el fondo que eran bastante extrañas. Ni los dueños, o sea, ni mis jefes saben anteriormente para qué se usaba. Pero era, ¿cómo les puedo explicar? Parecía en alguna parte parecía tipo un gallinero. Después en otra parte parecía un poco más como un galpón. Era bastante rara la casa, pero una construcción vieja. Después con el tiempo, evidentemente, se arregló todo eso, se hizo oficinas y todo eso, ¿verdad? Pero en el lugar donde yo estoy, que es justamente en una parte ahí de esa casita antigua, ¿verdad? Está el área de técnicos donde yo estoy, ¿verdad? Y hay un baño. Y al 2x3 se estiraba la cadena, sin que nosotros estuviéramos presentes, o sea, dentro del baño, ¿verdad? Pero inclusive había veces que estábamos entre 3 4 técnicos en la oficina y los cuatro escuchábamos cómo la cadena se estiraba sin que nadie estuviera. Eso lo ya era bastante raro. Empezó así. Bueno, en la misma oficina también funcionaba el área de monitoreo nocturno. O sea, que venía alguien y se quedaba durante la noche a la madrugada para poder verificar los móviles durante la madrugada. Ok. Varias veces me había quedado yo justamente en ese puesto. Justamente para hacer un extra, digámosle, ¿verdad? Entonces me quedaba a la noche y trabajaba de madrugada. Se escuchaban cosas muy raras. El patio tiene esas piedritas así que se le colocan en los estacionamientos y eso, ¿verdad? Lo que normalmente mucho abunda por el lugar son gatos, de los vecinos y todo, ¿verdad? Y los gatos, pues, como ustedes bien saben, ¿verdad? Cuando pisan casi ni se les escucha. Pero a la madrugada, eso de las 2:30, 3 de la madrugada, cosa bastante interesante, se escuchaba como que alguien caminaba por el patio. O sea, se escuchaba el ruido de las piedritas, como que alguien pisaba. Evidentemente yo me fijaba por las cámaras para ver si es que de repente veía algo, porque podía ser algún ladrón o algo que ingresaba, ¿verdad? Nada, nada había. Después se escuchaban ruidos en el techo. Digámosle que en el techo podrían más, podrían más ser los gatos, ¿verdad? Que pues, el techo que está ahí es un techo de chapa. Pero lo llamativo era que algunas veces el peso que se sentía, digámosle, en el techo ya era un peso un poco más que lo que normalmente podría ser un gato. A partir de ahí, digámosle, de esos pequeños encuentros, por decir una manera, empezó a subir un poco más el tema. Eh,
Había veces inclusive que nosotros nos solíamos quedar, tipo hacer un after office con algunos compañeros y nos quedábamos un poco después de hora dentro del local, comprábamos unas cervecitas y nos quedábamos dentro del local a compartir. Al lado mismo del patio, ¿verdad? Hay otro terreno. En ese terreno había una casa. En esa casa se echó totalmente y se dejó el patio libre. O sea, nadie vivía al lado. Nadie. Y estaba totalmente cerrado y amurallado. Una tarde, tarde-noche, estábamos tomando unas cervecitas con unos compañeros y de repente empezaron a tirar piedras desde ese patio hacia el tinglado donde nosotros estábamos. Era bastante llamativo porque en ese patio, como les dije, no vive nadie. No está nadie, no hay ni un guardia en ese lugar. Ok, bueno, posterior a eso, habíamos escuchado de vuelta también unos ruidos en el fondo mismo del patio. Entonces nos dirigimos entre todos porque pensábamos que era un ladrón que había ingresado. Entonces nos dirigimos hacia ahí entre los cuatro, entre los tres que estábamos y nos fuimos a verificar. No encontramos nada. Se quedó nuestro jefe hacia el frente, donde estaban tirando las piedras, y nosotros tres nos fuimos al fondo. En ese interín, viene corriendo nuestro jefe hacia nosotros. Y le digo, ¿qué pasó, señor? ¿Por qué viene así? Le dijimos, ¿verdad? Y nos comenta él que alguien le llamó por su nombre, él estando solo en esa área, que le llamaron por su nombre. Y sonaba a voz de mujer. Bueno, ok. Yo ya sabía que había movimientos, digámosle, en el lugar. Los otros compañeros, algunos son muy escépticos y no le dan mucha importancia. Posteriormente a eso, había turnos de monitoreo que se hacían un sábado, por ejemplo, alguien se quedaba a la mañana y después a eso de las 6 se hacía relevo. Bueno, en ese interín, por ejemplo, yo me quedé durante el día y a las 6 tenía que venir mi relevo. Bueno, vino mi relevo a las 6 y cuando él llegó se quedó un rato conmigo, yo me quedé un rato con él, digámosle, estábamos haciendo tiempo y en ese interín yo entro al baño y escucho que hay unos gatos que se estaban plagueando, o sea, que se estaban peleando, digámosle, en el tinglado que se usa como estacionamiento, bajo techo, digámosle, ahí lo estacionan los autos. Bueno, y escuchamos que unos gatos se estaban peleando, entonces salió mi compañero que iba a ingresar a las 6 y se fue como para espantarle. Después de un rato le escucho que entra corriendo a la oficina de monitoreo. Y yo salgo del baño y le digo, ¿qué pasó, Marcos? Le digo, ¿por qué, por qué entras así? Le digo, que boludo, no sabés, me dice. Yo me fui como para espantarle a los gatos que se estaban peleando ahí en el tinglado. Y cuando me fui como porque me fui con un palo para espantarles, me dice. Cuando me estaba como para acercar a los gatos, alguien me dice, con los gatos no te metas. No, perdón, con mis gatos no, le dijo. Alguien habló así en el aire, digamos, y él escuchó perfectamente. Con mis gatos no, le dijo. Y era la voz de una mujer. Y ahí nosotros, hija de puta, bueno, basta. Esto está subiendo cada vez más. Posterior a eso, como sucedió eso, el domingo yo tenía que volver a ir a hacer el turno de la mañana, ¿verdad? O sea, yo entraba de vuelta a las 8 el domingo y mi compañero de la noche se retiraba. Me comentó que escuchó muchísimo movimiento a la madrugada, a partir justamente de las 2:30, 3 de la mañana, como si fuera que alguien estaba paseándose de vuelta por el patio. Después ya empezó a escuchar que alguien le golpeaba, que se golpeaba la pared, pero del lado del patio baldío que estaba al lado nuestro.
desde ese lado se golpeaba la pared. Y como le estoy diciendo, ¿verdad? En ese patio no vive nadie ni no puede entrar nadie. El portón y las paredes son muy altas. Y el movimiento así. Y el incesante, por supuesto, estirar de la cadena en el baño. Ok, nosotros empezamos a hacer un poquito más entre los dos ya, ¿verdad? Empezamos a hacer un poquito de investigación, por decir una manera, y llegamos a contactar con el cobrador, que es el que suele venir porque es un local alquilado, con el cobrador que suele venir a cobrar en el alquiler, y le preguntamos, ¿verdad? Así en onda KP, digámosle, le preguntamos si conocía la historia de la casa, y ahí nos comentó que en esa casa vivía una familia europea. El- Tengo entendido que había fallecido la mamá de la familia, ¿verdad? Había fallecido la mamá y la hija no soportó la pérdida de la madre y se suicidó. Se suicidó dentro de la casa, era una chica. Se suicidó dentro de la casa, se ahorcó. Cosa bastante llamativa porque normalmente para los suicidios de mujeres el ahorcamiento no es algo muy común, por decir de una manera. Normalmente suelen hacer eso más los varones, el ahorcarse. Pero en este caso, bueno, según lo que nos comentó esta persona, fue así. Ok, bueno, enterándonos nosotros de eso, ¿verdad? Ya que habíamos comprobado de que sí había movimiento por culpa de este ente. Entonces quisimos hacer esta prueba cuando en ese momento estaba muy en auge esa aplicación tipo para comunicarnos con los fantasmas, por decir una manera. Una aplicación en el celular que busca las emisoras de radio rápida. Y hicimos unas preguntas. Primero preguntamos si, o sea, primero tratamos de contactar con la persona, con el ente, ¿verdad? Y preguntamos si había alguien. A lo cual escuchamos el mensaje de siempre. Posterior a eso preguntamos si estábamos molestando en el lugar y escuchamos un rotundo claro que sí. Ahí ya nos dimos cuenta de que el ente no estaba en buenos planes. Bueno, posterior a eso empezamos ¿cómo se podría decir? A hacer otra pregunta y esa fue creo la última pregunta que hicimos esa tarde noche porque posterior a eso empezaron a haber movimientos muy fuertes. Le habíamos preguntado si podíamos ayudarle de alguna manera y escuchamos directamente la palabra váyanse. Evidentemente, como estoy diciendo, esto se escuchó todo a través de ondas de radio, pero eran muy directas las respuestas. Llamaba mucho la atención. Entonces le pedimos disculpas al ente y cortamos la comunicación. Posterior a eso, como estaba diciendo, empezaron a haber movimientos muy fuertes en el lugar. El techo de chapa parecía como fuera que una persona, una persona grande, un adulto, digámosle, se estuviera paseando por el techo, por el peso. Evidentemente no podía ser un gato, por decir una manera, porque el peso se sentía que era mucho mayor. Empezaron los golpes, eran más frecuentes por la pared y las tiradas de cadena fueron muy fuertes. Inclusive el movimiento era tan fuerte que se empezó ya a sentir dentro de la casa. O sea, como yo le estoy comentando, todo esto ocurrió en la casita más vieja que estaba hacia el fondo. En la casa posterior, en la casa donde estaban las oficinas, donde
la que se hizo dúplex, el movimiento era más fuerte. Eh, ya empezaban a prenderse y apagarse las luces de la nada. La empleada, o sea, la señora de la limpieza, veía muchas sombras que se paseaban por el lugar. Mi jefe, el dueño de la empresa, tiene su oficina arriba mismo y dice que perfectamente él escuchaba algunas veces que le golpeaban la puerta y él le decía adelante y nadie pasaba. Después salía él y preguntaba quién quería hablar con él. Y las otras personas le decían que nadie, señor, nadie subió junto a usted. Escuchaba de repente voces, ya fue un poquito más fuerte. Entonces él mandó traer una persona, creo que no sé cómo se le denomina a estas personas, carismático o una cosa así, que vino a hacer una especie de rezo. Y de posterior a eso mermó bastante el movimiento. La estirada de cadenas siguen escuchando, pero muy de vez en cuando. Anteriormente era muchísimas veces al día. Ahora es una vez o dos veces a la semana, si es que sucede. No es muy frecuente ya. Y el área de monitoreo, digámosle nocturno, se eliminó. O sea que a la madrugada no sabemos si es que sigue el tema del movimiento en el patio, ¿verdad? Pero es eso. También el dueño de la empresa mandó colocar unas cámaras de seguridad con sensor de movimiento y que directamente le avisan a él al celular, digámosle. Y le llamó mucho la atención que después fue mermando también un poco más eso, ¿verdad? Pero en el momento de haber colocado recién, las primeras 3 noches, se activaba al 2x3 las alarmas. Y él entraba a revisar en el celular las cámaras y al principio pensaba él que podían ser gatos. Pero cuando entraba a revisar las cámaras no encontraba nada. No veía nada, pero el sensor de movimiento se activaba. Y como les dije, hasta hoy en día sigue habiendo que se estira la cadena, pero menos. Y el tema de hablarnos y eso, ya el after office prácticamente se eliminó, ahora se hace muy de vez en cuando, pero ya suele ser con mucha más gente, entonces yo creo que se siente menos, si es que hay. Esas eran también las experiencias que tuve en mi trabajo.